Hola, gracias por estar aquí. No olvides dejar tu like y suscribirte, así me ayudas a seguir contando estas historias que pocos se atreven a contar. Tenía 85 años cuando mi nieto Santiago entró a ese cuarto que llevaba más de 40 años cerrado. Fue por pura casualidad. Buscaba una caja de herramientas que juré que estaba en la despensa, pero como no la encontró ahí decidió explorar el fondo de la casa, ese rincón que nadie visitaba, esa puerta de madera vieja con cerrojo oxidado que yo le había dicho mil veces que no se abría porque estaba llena de cosas inservibles. Él tenía 16, curioso, inquieto, con esa energía de adolescente que todavía no entiende que hay secretos que no se deben tocar. Lo escuché llamarme desde el pasillo: abuela, encontré unas cosas raras, gritó, y cuando lo vi ahí parado con una caja de metal en las manos, su cara pálida y los ojos enormes, supe que todo lo que había enterrado durante tantos años estaba por salir a la luz. Me temblaron las piernas, sentí que él corazón me latía como cuando era joven y algo prohibido estaba a punto de suceder. Le pedí que dejara la caja donde la había encontrado, pero ya era tarde. La había abierto, y ahí estaban las fotos, las cartas, los documentos amarillos por el tiempo, y sobre todo, esa libreta pequeña con la tapa de cuero que yo misma había cosido a mano. Me senté en el sillón sin saber qué decir. Él se sentó frente a mí con la caja en las rodillas. No hablaba, solo me miraba, y yo sentía que cada segundo que pasaba era un cuchillo que se clavaba más hondo en el pasado que tanto me había costado sepultar. Abuela, dijo finalmente, ¿quién es esta mujer?, señalando una foto en blanco y negro de una joven que se parecía mucho a mí, pero no era yo, o al menos eso pensaba él, porque no podía imaginar que esa foto era mía, de cuando tenía 18 años y aún no me llamaba Clara Hernández, sino Lucía Estrada, mi verdadero nombre, el que abandoné cuando decidí desaparecer. En ese momento supe que tenía que contarlo todo, que no podía seguir cargando con ese secreto sola, que Santiago merecía saber la verdad. Tomé aire, lo miré a los ojos y le dije: esa soy yo, pero con otro nombre, con otra vida, con otro pasado que nadie en esta casa conoce. Y él frunció el ceño como si no entendiera, y ahí empecé a contarle lo que nunca le conté ni a mis hijos, lo que ni mi difunto esposo supo jamás, que yo había tenido otra familia, que yo había huido de una ciudad, de un apellido, de un escándalo, y que había vivido bajo otra identidad durante más de 6 décadas. Cuando lo dije en voz alta me di cuenta de lo grave que sonaba, pero ya no podía echarme atrás. Él quería saberlo todo, y yo ya no tenía fuerzas para seguir callando. Le conté que nací en Puebla en 1938, en una casa humilde con 3 hermanos menores y un padre alcohólico que nos gritaba más de lo que nos hablaba, que a los 16 años conocí a un hombre 10 años mayor que me prometió sacarme de la miseria, que me enamoré como se enamoran las niñas tontas, creyendo que todo era real, y que me escapé con él sin mirar atrás. Al principio todo fue bonito. Me llevó a vivir a la Ciudad de México, me compró ropa, me decía que era su reina, que íbamos a empezar una vida juntos, y durante unos meses le creí, pero pronto empezaron los gritos, los celos, las ausencias. A veces se iba 3 días sin decir a dónde y regresaba oliendo a perfume barato. Luego vinieron los golpes, primero con palabras, luego con manos, después con cinturones. Me decía que si me iba me mataba, que si lo denunciaba haría que desapareciera mi familia, y yo me lo creía, porque tenía 17 años, porque estaba sola, porque ya para entonces estaba embarazada y sentía que no tenía a dónde huir. Tuve a una niña, mi primera hija, a quien llamé Mariana, y aunque su nacimiento fue lo único que me daba alegría en ese infierno, también fue mi condena, porque él la usaba para manipularme. Me decía que si me portaba mal se la quitaría, que ella no merecía una madre como yo. Me convertí en sombra, vivía en silencio, temblando, hasta que un día, cuando Mariana tenía 3 años, él llegó borracho, furioso, diciendo que yo lo había engañado con un vecino. No era verdad, pero eso no importaba. Me golpeó frente a la niña, la asustó, la hizo llorar tanto que algo dentro de mí se rompió. Esa noche, cuando él se durmió, empaqué lo que pude, tomé a mi hija en brazos y me fui. No sabía a dónde, solo sabía que no podía quedarme. Viajé en camiones, en trenes, dormí en terminales, pedí limosna, todo por alejarme, por protegerla. Llegamos a Veracruz después de una semana de fuga. Ahí encontré trabajo limpiando habitaciones en una pensión. Me dejaban dormir en un cuartito con Mariana. Durante meses viví con miedo de que él nos encontrara, hasta que una mañana, cuando fui a comprar pan y regresé, ella ya no estaba. Busqué por todos lados, grité su nombre, recorrí calles, fui a la policía,
pero no la encontré. Me dijeron que una vecina había visto a un hombre llevársela a la fuerza. Lo supe de inmediato, era él, la había encontrado. Me había seguido, y se la había llevado. Traté de denunciarlo, pero no tenía pruebas, no tenía documentos, nadie me creyó. Me dejaron llorando en una sala fría y sucia. Me dijeron que seguro la había abandonado, que las madres así siempre se arrepienten tarde. Me volví loca, pasé semanas sin dormir, me enfermé, terminé en un hospital donde me dieron pastillas para calmarme, y ahí, en ese lugar, decidí que ya no era Lucía Estrada, que esa mujer había muerto con su hija, que a partir de ese momento sería otra. Me subí a un camión sin rumbo, llegué a un pueblo pequeño donde nadie me conocía, me inventé un nombre, dije que era huérfana, que buscaba trabajo, me empleé en una tienda, luego en una panadería, y poco a poco reconstruí mi vida. Conocí a otro hombre, bueno, amable, que me dio su apellido sin hacer muchas preguntas, tuve hijos con él, y nunca, jamás, volví a hablar de Mariana. Durante todos esos años viví con una sonrisa prestada, con una vida nueva construida sobre los escombros del anterior. Mis hijos crecieron sin saber nada, mi esposo murió sin conocer esa parte de mí, y yo seguí adelante como si nada hubiera pasado, aunque por dentro nunca dejé de pensar en Mariana. Me la imaginaba cada vez que veía a una niña de su edad, cada cumpleaños suyo me encerraba a llorar, cada vez que alguien mencionaba el nombre de Lucía sentía que el mundo se detenía por un instante. Pero me obligaba a olvidar, a guardar ese dolor en el rincón más profundo de mi alma, hasta que un día llegó Santiago, mi primer nieto, y con él algo cambió. Era igual de curioso que su madre, con la mirada inteligente y el corazón grande. Desde pequeño le gustaba revolver mis cosas, preguntarme historias de cuando yo era joven, y aunque siempre le respondía con versiones edulcoradas, en el fondo sabía que algún día iba a llegar hasta esa caja. La había guardado en el fondo del cuarto más olvidado de la casa, pensando que jamás sería abierta, pero lo fue, y ahora él me escuchaba en silencio, con la libreta de cuero entre las manos, donde yo había escrito cada detalle que no me atrevía a decir en voz alta, cada recuerdo, cada dolor, cada fragmento de mi otra vida. Abuela, me dijo con voz temblorosa, ¿y qué pasó con ella? No lo sé, respondí, y ahí fue cuando sentí que algo dentro de él se activó. Santiago no es de los que se quedan con dudas. Esa misma noche se encerró en su habitación con su computadora, investigando nombres, fechas, lugares, y yo sentía miedo, mucho miedo, porque aunque había pasado tanto tiempo, una parte de mí no estaba lista para enfrentarlo, para mirar de frente todo lo que había dejado atrás. Al día siguiente vino corriendo con los ojos brillando. Abuela, creo que la encontré, dijo, y me mostró una foto en su celular, una mujer de mediana edad, cabello oscuro, ojos que parecían los míos. Supe de inmediato que era ella, Mariana, mi hija, viva. Y tan hermosa como la recordaba. Había un artículo de una entrevista. Era directora de una fundación para mujeres víctimas de violencia, y su apellido era el de su padre, el hombre que nos había separado. Sentí que el aire me faltaba, que el pecho se me apretaba, y empecé a llorar como no lo hacía desde hace décadas. Santiago me abrazó sin decir nada, solo me apretó fuerte mientras yo temblaba. Luego me preguntó si quería buscarla, y no supe qué responder. Pasé días enteros en silencio, con la foto de Mariana frente a mí, leyendo el artículo una y otra vez, preguntándome si me recordaría, si me odiaría, si estaría dispuesta a verme. Santiago insistía, decía que podía escribirle, que podía buscar un contacto, pero yo tenía miedo, el mismo miedo que me había hecho callar durante tantos años, el miedo al rechazo, a su dolor, a mirarla y no reconocerla, o peor, a que me mirara y no viera en mí a su madre. Pero algo en la insistencia de Santiago me hizo ceder. Le pedí que escribiera un mensaje en mi nombre, corto, sincero, solo para decirle que estaba viva y que quería verla. Le dejamos nuestros datos, y luego solo quedó esperar, una espera que se sintió eterna, llena de preguntas, de arrepentimientos, de imágenes que venían y se iban como olas. Pasaron 3 días sin respuesta, luego una semana, luego 2, y yo empecé a pensar que nunca respondería, que me había leído y decidido que era mejor dejar el pasado enterrado. Pero una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, Santiago salió corriendo con el celular en alto. Abuela, escribió, gritó, y mis manos comenzaron a temblar antes de tomar el aparato. El mensaje era corto, directo, decía solo, si eres quien creo que eres, quiero verte, mañana a las 4 en el parque frente al Hospital General, y firmaba simplemente como Mariana. No dormí esa noche, di vueltas en la cama, abrí el ropero 5 veces sin decidir qué ponerme.
Repasé en mi mente cada palabra que podría decir, y al mismo tiempo sentía que ninguna iba a ser suficiente. Santiago me acompañó, tomamos un taxi porque yo no tenía fuerzas para caminar tanto, llegamos al parque media hora antes. Nos sentamos en una banca y yo apretaba su mano como si fuera la única cosa que me mantenía de pie. El reloj parecía detenido, cada minuto era una eternidad, hasta que la vi, caminaba despacio, con paso seguro, llevaba una blusa blanca y pantalón azul, el cabello recogido en una trenza, y al verla sentí que el tiempo retrocedía, que era la misma niña de 3 años que yo había acunado entre mis brazos, pero ahora con el rostro de una mujer fuerte, sobreviviente. Se detuvo frente a mí sin decir nada, sus ojos se llenaron de lágrimas, y los míos también. No me acerqué, no la toqué, solo esperé, y después de unos segundos que parecieron siglos, ella dijo, mamá, y en ese momento el mundo se desmoronó y se volvió a armar a la vez. Nos abrazamos como si quisiéramos recuperar todos los años perdidos en un solo segundo. Lloramos sin pudor, sin palabras, solo llanto, solo amor contenido. Cuando nos sentamos, ella me tomó la mano y me dijo que no me odiaba, que durante años creyó que yo la había abandonado, pero que en el fondo algo en su corazón siempre le dijo que no podía ser cierto, que había buscado mi nombre original sin resultados, que pensó que tal vez había muerto, y yo le conté mi versión, todo lo que viví, todo lo que sufrí, y ella me escuchó sin interrumpir, solo con los ojos brillando. Al final me dijo que quería conocer a mis hijos, que quería saber de mí, de mi vida, y ahí supe que el milagro estaba ocurriendo, lentamente, pero de verdad. Desde ese día empezamos a vernos cada semana, primero con cuidado, con miedo, con palabras medidas, luego con más confianza, con fotos, con recuerdos compartidos. Conoció a sus hermanos, a sus sobrinos, a su familia que no sabía que existía, y todos la aceptaron con los brazos abiertos. Aunque al principio fue raro, fue como encajar una pieza antigua en un rompecabezas ya armado, pero esa pieza era tan vital que todo empezó a tener más sentido. La casa se llenó de visitas, de historias, de risas nuevas mezcladas con lágrimas viejas. Yo me sentía viva de una manera distinta, como si hubiera cerrado un círculo que llevaba toda la vida abierto. Santiago estaba feliz, decía que todo había valido la pena, que encontrar esa caja fue lo mejor que pudo haber hecho, y yo le creí, porque gracias a él recuperé a mi hija, recuperé una parte de mí que pensé que estaba muerta, pero no lo estaba, solo dormía bajo capas de miedo, de dolor, de silencio, y ahora, al mirarla reír con sus hermanos, al verla jugar con sus sobrinos, al escucharla llamarme mamá como si nunca hubiera dejado de hacerlo, siento que he vivido dos vidas en una, que he tenido dos familias, dos pasados, pero un solo corazón que siempre buscó volver a estar completo. Aún hay días en los que me despierto sobresaltada, temiendo que todo haya sido un sueño, pero luego escucho su voz al teléfono, recibo una visita suya, o simplemente leo una de sus cartas, y recuerdo que es real, que lo imposible ocurrió. Me he reconciliado conmigo misma, con mi historia, y aunque me duele el tiempo perdido, me consuela saber que todavía hay tiempo por delante, tal vez no mucho, pero sí suficiente para seguir construyendo, para seguir amando, para mirar atrás y sentir paz. He seguido escribiéndole a Mariana, no porque sea necesario, sino porque es mi forma de abrazarla cuando no está. Le escribo como me siento, como la veo, como me emociona verla caminar por la casa que alguna vez le fue negada, y ella también me escribe, me cuenta de sus logros, de sus miedos, de sus recuerdos vagos de cuando era niña, y entre líneas reconstruimos lo que alguna vez se rompió. Santiago sigue siendo nuestro puente, nuestro cómplice. A veces me mira y me dice que jamás imaginó que su abuela guardara un secreto tan grande, pero que está feliz de haberlo descubierto, porque ahora entiende mejor quién soy, y yo le agradezco cada día, porque sin él nada de esto habría pasado, porque fue su curiosidad, su intuición, su amor, lo que abrió esa puerta cerrada por décadas. He guardado la caja nuevamente, pero ya no como un secreto, sino como un testimonio. Ahora está en la sala, abierta, visible, para que todos puedan verla, porque ya no tengo nada que ocultar, porque mi historia es mía, con luces y sombras, con errores y decisiones que me dolieron, pero que me trajeron hasta aquí. Si tú estás escuchando esto y tienes algo guardado desde hace mucho tiempo, algo que crees que ya es tarde para contar, quiero decirte que nunca es tarde, que mientras estemos vivos siempre hay una oportunidad de reparar, de reencontrar, de cerrar heridas. Yo oculté una parte de mí durante más de 60 años, pero la vida me dio una segunda oportunidad, y la tomé, con miedo, con dudas, pero también con esperanza, y hoy puedo decir que valió la pena,
porque al final del camino, lo único que realmente importa es el amor que damos y el que somos capaces de recuperar. Gracias por escuchar mi historia, y gracias por acompañarme en este último tramo del viaje con el corazón abierto, porque a veces las verdades más difíciles de contar son también las que más necesitan ser escuchadas.